Saludos fraternos, amados hermanos y hermanas, en este nuevo tutorial sobre el programa D-Word. En esta ocasión queremos compartir algunos tips acerca de la ventana que se llama Vista Biblias. Esta ventana Vista Biblias es la que aparece en la parte central de la pantalla y es donde se va a desplegar el texto bíblico que nosotros queremos analizar o revisar. Quiero hacer notar algunos elementos importantes. En primer lugar, noten que hay una ventana en el extremo izquierdo que se llama índice de la Biblia. Allí van a encontrar todos los libros de la Biblia, del Antiguo y del Nuevo Testamento, justamente desplegados en esta ventana. Van a notar también que hay un signo más delante de cada libro. Por ejemplo, aquí está el libro de Génesis con el signo más. Esto significa que cuando uno le da a el signo, se despliegan los capítulos que hay en Génesis. Y cuando le da el signo más delante del capítulo, se despliegan los versículos que hay en ese capítulo. En otras palabras, si yo quiero hacer una búsqueda, en este caso, en el libro de Éxodo, supongamos, capítulo 4, versículo 10, entonces aprieto acá el símbolo de Éxodo, luego voy al capítulo 4 y busco el versículo 10. En ese momento me voy a dar cuenta que mi ventana se ubica justamente en Éxodo 4:10, la Vista Biblias, y el versículo 10 aparece resaltado o sombreado con un fondo gris suave. Entonces, esta es la forma de hacer búsqueda utilizando este índice de Biblia, que por lo demás es bastante útil cuando nosotros estamos haciendo este tipo de búsqueda. Otra manera de buscar en la Biblia sería apretando la tecla F4. Al darle F4, como notarán, se sombrea esta ventana de arriba y allí yo puedo colocar el texto que estoy buscando. Supongamos que yo quiero revisar Hechos capítulo 2 versículo 3. Coloco la cita, le doy Enter y noten cómo enseguida la ventana de Biblia se ubica en Hechos capítulo 2 versículo 3 y sombrea el versículo 3 con un fondo gris suave. Esa es otra forma como puedo buscar en la Biblia. Pueden también recurrir aquí mismo en la ventana de F4 donde dice versículo, le doy a este triangulito negro invertido y al darle clic, fíjense, se me despliegan todos los libros de la Biblia y aparece los capítulos de ese libro y al lado, entonces, si yo coloco el cursor al lado del capítulo, aparecen los versículos. Así, por ejemplo, si quiero buscar Romanos capítulo 12, entonces me ubico acá en el capítulo 12 de Romanos y tomo el versículo 1, por decir algo. Allí estoy. Noten que enseguida mi vista Biblia se colocó en Romanos 12, 1. Ahora bien, en la parte superior derecha, dentro de la ventana Biblia, aparecen todos los capítulos del libro que yo estoy investigando. Entonces, fíjense, estoy en Romanos 12 y aquí aparecen los 16 capítulos de Romanos. Si me quiero mover un poco más a Romanos, por ejemplo, capítulo 6, simplemente le doy clic acá al número 6 y ya estoy en Romanos capítulo 6. Entonces, estas son tres formas como yo puedo moverme, como yo puedo navegar en el texto, en esta ventana de vista de Biblias. Quiero rápidamente mencionar también el menú desplegable que está del lado izquierdo dentro de esta ventana, que también es muy útil. Hay tres juegos de menú que tienen que ver con el movimiento dentro del libro o dentro de la Biblia. Fíjense, en primer lugar aparecen las acciones que ya yo he hecho anteriores, los capítulos que he revisado antes, o si estoy estudiando uno que ya había revisado anteriormente, puedo moverme también hacia adelante. Por ejemplo, si le doy a este botón, llego al capítulo 12, que era donde estaba antes. Si le vuelvo a dar, me lleva a Hechos 2, que fue el libro que revisé anteriormente, y así sucesivamente. Entonces puedo moverme hacia adelante o hacia atrás, dependiendo de lo que esté buscando, en los capítulos y libros
que ya previamente haya estudiado. Luego viene otra ventana que me habla de el libro inmediatamente anterior al que estoy estudiando o algún libro que está antes del que estoy estudiando o después. Por ejemplo, si estoy en Romanos pero quiero revisar algo del libro de Hechos, entonces puedo darle clic acá y me ubica rápidamente en el libro de Hechos. También puedo darle al triangulito negro invertido y me va a desplegar todos los libros de la Biblia que están anteriores a este que estoy estudiando. Fíjense, estoy en Hechos y luego está Juan, Lucas, Marcos, Mateo, hasta llegar a el libro de Génesis. De otra forma rápida de buscar, en este caso hacia atrás, pero también puedo hacer lo mismo hacia adelante. Si estoy en Hechos, a partir de Romanos, me lleva hasta Apocalipsis. Entonces esta ventana despliega los libros antes y después del libro donde estoy. Luego viene otra ventana parecida, pero ahora es por capítulo. Me lleva al capítulo siguiente, Hechos 2, fíjense, le estoy dando a Hechos 2, Hechos 3, o al capítulo anterior. Luego viene un visor que aumenta o disminuye el tamaño de la letra. Esto es a conveniencia, por supuesto, del usuario, si quiere tener la letra más pequeña o la letra más grande. Luego hay un icono de un ojo que lo que hace es que vincula todos los links que aparecen en las búsquedas, los vincula con la versión que estoy utilizando. Por ejemplo, en este caso estoy en Reina Valera del 60. Si yo quiero que cualquier pasaje vinculado en mis búsquedas me lleve a Reina Valera del 60, entonces le doy a este ojo así, clic, fíjense, ya está subrayado a naranja, y entonces vean en esta ventana aquí debajo, la ventana de la concordancia bíblica, que al yo poner el cursor sobre cualquier pasaje, se abre una pequeña ventana que justamente está citando el texto, pero en la versión Reina Valera del 60. Es porque le di a este vínculo acá del ojo. Yo puedo quitar y él puede bien citar Reina Valera del 60 si es la que tomé por defecto en la configuración del programa, y eso lo explicaremos después, u otra versión. Luego hay una especie de manito acá. Si yo le doy a esta manito, fíjense, me da la posibilidad de mover el texto utilizando esa manito, de moverme en el texto de manera directa. Así puedo evitar utilizar esta barra deslizante. Bien, creo que por ahora estos son los elementos básicos que podemos considerar dentro de esta vista de Biblias, que es la ventana principal o básica que tomamos dentro del programa de Word para hacer nuestros estudios bíblicos. Que el Señor les bendiga.